Hola, buenas tardes. Pues inusitadamente claro, digo temprano, claro y temprano el día. Estamos aquí. Déjenme decirles que hoy no vamos a tener a Tere Vale porque sigue mal de su absceso de su cara. Tampoco la vamos a tener en la noche, pero bueno, pues hoy va a ser el día de Stephanie Llenaro y de un servidor. Hoy es 18 de febrero de 2022 y le doy la bienvenida a Stephanie. Hola, Stephanie. Hola Jaime, hola Rapidines, feliz viernes, lo logramos. Otra semana que sobrevivimos. Estamos que ya es ganancia, eso es todo. No, y además el mundo no se va a acabar todavía. Aún no, qué bueno porque tengo muchas cosas de hacer, me tienen que avisar con anticipación. Sí, no, como decía una amiga, si va a haber la Tercera Guerra Mundial, que me avisen para no guardar dinero para el pago de la tarjeta. Por este asunto de Ucrania y de Rusia. Dicen, si va a estallar la Tercera Guerra Mundial, me gasto el dinero de una vez. Oye, ese es muy buen tip, ¿eh? Voy a tomar nota. Pues sí, con eso de que Biden dice que hay más de 160,000 tropas en la frontera, que ya le recaron reportes, pues la cosa se está complicando, pero también los separatistas rusos, Jaime, fíjate que en una provincia que se llama Donbass, donde hay abierto una guerra civil, Pues hay sí. dos territorios que se quieren separar de Ucrania, que son Donetsk y Luhansk. Bueno, ahí son prorrusos y ya los separatistas prorrusos ya están diciendo que hay que evacuar porque el Estado ucraniano los va a invadir y va a hacer uso de la fuerza. ¿Cómo ves? Bien, ¿cómo? Oye, ¿tu perro está ahí? Es que me acompaña a todos lados. Luego les presento a Mozart. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Mozart. Ah, es perrita. Bueno, pues sí, mira, esa es una táctica también de Rusia. O sea, lo que está haciendo Rusia, a ver tú qué opinas, es armando a los prorrusos dentro de Ucrania y pues si hay una represión del gobierno ucraniano hacia los prorrusos, esa podría ser una excusa perfecta para que las tropas rusas invadieran Ucrania o esa parte de Ucrania. ¿Cómo la ves tú? Pues sí, los lleva financiando por debajo del agua desde el 2014, pero el tema aquí es que esta semana la Duma pasó una propuesta de ley pidiéndole a Putin que ya reconozca a estas provincias que se autoproclamaron independientes. Entonces, por eso empezaron a escalar las tensiones Claro. esta semana. Y aquí en Estados Unidos el clima está tenso porque Biden y su equipo dicen que Putin podría invadir Ucrania en cualquier momento, mientras que del otro lado del mundo Putin dice que él no quiere el conflicto y lo curioso de este asunto es que la gente sigue haciendo su vida como si nada, tanto en Moscú como en Kiev. Sí, leía yo el reporte de la embajadora mexicana y decía ella que pues, la vida transcurría normalmente. ¿Sí? Entonces, todo el mundo está agarrado del candelabro, pero parece que allá se la toman con más calma, lo cual no es tan malo, pues. Pero en fin, pues vamos a empezar. A ver, empezamos con los datos del COVID. 21,565 contagios ayer y 470 muertes. Sí, son menos que el jueves de la semana pasada, pero siguen siendo altos. Y bueno, pues aquí en México no tenemos Ucrania, pero tenemos el conflicto entre el INE y el presidente. El INE le volvió a ordenar hoy al presidente López Obrador que frene la difusión de la propaganda gubernamental que se está haciendo en Internet, ¿sí? Y que la reanude hasta el 10 de abril. El presidente hace como que la Virgen le habla porque pues, sigue haciendo propaganda donde quiera que va y más con gobernadores, pues ahora sí que ¿cómo podríamos llamarlo? Tan amables. O sea, yo entiendo que un gobernador tiene que ser institucional con el presidente de la República, pero lo que hoy vimos de Maru Campos, la gobernadora, pues fue una total entrega a los proyectos del presidente. En fin,
Pero bueno, le dio 3 horas el INE al presidente para que bajara la información atendiendo a una, pues a una denuncia del PAN y de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Entonces, ese es un tema. Y bueno, otro tema es que se reanudó la venta de aguacate a Estados Unidos. Pero bueno, una mañanera de Stephanie, pues donde le dieron al general todo el tiempo que quiso, todo el tiempo. Yo decía, no hombre, este hombre, ¿a qué horas va a terminar? Y pasaban los minutos y los minutos y no terminaba. ¿Cómo viste la mañanera, Stephanie? Mira, Jaime, el tema aquí con las mañaneras es que es una propaganda, pero con recursos públicos. Eso es lo que indigna. ¿Por qué tenemos que estarle pagando nosotros sus propagandas? Que se las pague él. Y parece que es como más de lo mismo. Cada vez son más largas, son interminables, son mareadoras y volvemos a lo mismo. Empieza dando cifras, echándole la culpa al pasado y de pronto empieza a pegarle a Ted Cruz para regresar a lo mismo de siempre, que es a Loret, a los periodistas, que porque su hijo ni la debe ni la teme, ¿no? Otra vez fue el tema. El tema aquí es que ya llevamos varias semanas con el mismo tema. Parece que no lo supera porque no puede sacudirse este escándalo que, como lo dice la editorial que sacó ayer The Economist, es un punto de inflexión en su gobierno, porque hasta ahora su símbolo de gobierno ha sido la austeridad y ahora el símbolo de su gobierno podía convertirse en la casa de Houston. Entonces, por eso le da tanta importancia al tema y ahora se va contra Ted Cruz, el senador Ted Cruz, senador por Iowa, que dice que pues está preocupado por la violencia contra los periodistas y tiene toda la razón. A ver, Ted Cruz no es una santa paloma, pero creo que tiene mucha razón en lo que señaló. Hay que alzar la voz cuando uno tiene que hacerlo. Y llama la atención también porque Ted Cruz nunca ha jugado la carta latina. Su papá es cubano, salió de ahí en los 50 cuando llega Castro, pero Ted Cruz nunca se acercó tanto a la comunidad latina, entonces tampoco va a ser algo como que le pueda dar más votos. Creo también que hay que notar que no es el único senador de Estados Unidos que se ha preocupado por los ataques que ha tenido el presidente con respecto a los periodistas en México. Anteriormente ya lo había hecho Marco Rubio de Florida y también Tim Kaine de Florida. Ellos le habían mandado una carta a Blinken diciéndole que estaban preocupados. Entonces, pues ya van 3 senadores en Estados Unidos que se preocupan por la situación en México. Esto nunca había pasado, no es normal y se da en un contexto en donde la relación bilateral está tensa por el tema de la reforma energética y también por lo que pasó con los aguacates que afortunadamente ya se reanudaron hoy. A ver, pues varias cosas que dices de acuerdo contigo. Mira, hoy el presidente le contestó a Ted Cruz y dijo que era un orgullo que no estuviera de acuerdo con él, porque Ted Cruz no quería que se ayudara a los pobres. Fue una respuesta, la verdad, idiota, porque Ted Cruz no habló ni de los pobres, ni de los ricos, ni nada. Ted Cruz lo que dijo es, las instituciones se están disolviendo en México, algo así, lo oí en inglés, su intervención. Dice, las instituciones están desapareciendo en México, hay un ambiente de violencia contra pues, la población civil, ¿sí? México fue el país que más en donde más periodistas murieron en 2020 y la política del presidente López Obrador está propiciando, dijo Ted Cruz, está propiciando este ambiente de inseguridad y ya es hora, señaló, que el gobierno de Biden, sí, pues haga una declaración más clara, dijo él, más contundente, porque la inseguridad del otro lado de la frontera puede contaminar de este lado de la frontera y puede tener varias consecuencias, decía Ted Cruz, por ejemplo, un aumento de la migración de la gente que va huyendo de la violencia en México, un aumento de pues las drogas y mayor presencia de los poderosos cárteles mexicanos. O sea, Ted Cruz no habló de la política de pobres ni de ricos. Ted Cruz lo que dijo fue, esto
es lo que está pasando. Teresa y yo decíamos, y no sé si te pasa, que es terrible estar de acuerdo con Ted Cruz porque es una persona con la que yo no coincido en casi nada. Entonces, cuando coincides con alguien que te cae mal, dices, wow, qué mal ando, ¿no? Sí, 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 sí. Definitivamente. Y fíjate que es algo muy curioso lo que se está dando, pues, en este contexto, la relación bilateral, porque es claro que la administración de Joe Biden necesita mucho de la ayuda de México, sobre todo por el tema migratorio. Las imágenes de millones de migrantes cruzando el río, pasando la frontera, la verdad es que no le suman puntos. Entonces, de alguna manera, esta necesidad está haciendo que probablemente se haga de la vista gorda con otros temas que son importantes, como la erosión de las instituciones y la erosión democrática. Pero a la larga, si la democracia muere en México, va a haber millones de mexicanos intentando cruzar la frontera. Entonces, es un tema irreversible que se tiene que tomar en cuenta porque siendo países vecinos con una frontera del tamaño de la que se tiene, la seguridad nacional es una esfera conjunta y depende mucho de la fortaleza institucional. Entonces creo que es tiempo de ver lo que es importante y más si Biden siempre se ha puesto esta bandera democrática, hizo la fiesta de la democracia y de alguna manera le toca estar en un mundo otra vez de autoritarismo contra democracia y es un presidente post-populista en un mundo populista. Así No es. la tiene, no la tiene fácil, pero creo que la carta de la migración está haciendo que se haga de la vista gorda para muchas otras cosas que ahorita el tema de los periodistas está saliendo mucho por las agresiones a Loret, por los que han muerto, lo que va de este año, pero también no se debe de olvidar que el año pasado el Departamento de Estado emitió un documento en donde ya se señalaba que temía por la libertad de prensa, salió a principios de la administración de Biden y ya lo había dejado listo el equipo de Trump. Entonces, esto es algo que ha venido en ascenso, por así decirlo. Sí, fíjate que esa parte es interesante porque Ted Cruz aprovechó el asunto para hacer una carambola. Le pegó a López Obrador, pero también le pegó a Biden. ¿Sí? Es decir, le dice, oye, Biden, ya es hora de que hagas algo. Y lo curioso del caso es que Loret ya se le volvió un asunto internacional a López Obrador. Ya no solamente es un asunto de periodistas, sino es un asunto de que ya retomó el Congreso. Ahora, esta semana, pues los mensajes de la administración Biden han sido varios. ¿Tú te imaginas hablando que el presidente de los Estados Unidos iba a hablar de aguacates y cebollas? Pues ayer habló de aguacates, ayer dice, pues no vamos a permitir que nuestra gente en México que inspecciona los aguacates corra peligro. Fue el mensaje, y sí, ya se levantó la veda, pero hay una serie de condiciones muy serias, y entre ellas, a ver, dime, ¿cuándo habías supuesto tú que los camiones de aguacates iban a estar custodiados por la Guardia Nacional y el Ejército? O sea, el absurdo, o sea, estamos más preocupados, digo, me parece importante la exportación de aguacates, pero estamos más preocupados por proteger a los aguacates que por proteger a la gente, porque finalmente eso es lo que se está hablando. Que te salga el gobierno federal de este país y diga que los embarques de aguacate van a ir custodiados, pues dices, ¿y la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los periodistas? Eso dices, no camina, tenemos que construir otra cosa. Y bueno, el presidente ya no sabe qué inventar. Hoy de nuevo, toda la semana ha estado hablando contra Loret y ya la agarró con esos 5 periodistas, Jorge Ramos, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y su favorito, Carlos Loret de Mola. Ayer Carlos Loret de Mola hizo un programa, no sé si tuviste oportunidad de verlo, hizo un programa en donde, pues, otra vez le dice, todo te está saliendo mal, López, porque tú tratas de hacer esto y está pasando esto.
La verdad es que creo que fue uno de sus mejores programas. Fue muy claro, muy sintético sobre el problema. El problema sigue siendo uno. Mientras más se procura López Obrador distraer, más sospechas hay de que en ese asunto de la Casa Gris y de Baker Hughes con Pemex hay cosas muy podridas. Entonces, eso ya no lo está sacando del ojo de la atención pública. Al contrario, ya hizo que Estados Unidos lo retomara, Estefanía. Claro, fue el capítulo 72 y concuerdo contigo, está buenísimo. Y ahí Loretta lo explica con peras y manzanas. A ver, ¿cómo es posible que no supieran que la casa era de un alto ejecutivo de Baker Hughes? O sea, buscas el nombre y te sale en Google. Aparte, pues no fue en cualquier tiempo, fue en un periodo en donde Baker Hughes recibió un negocio millonario de Pemex al que AMLO tanto defiende y le mete cada vez más dinero. Entonces, hay muchas razones para pensar que posiblemente haya un tráfico de intereses, sí, hay intereses de por medio. Y lo interesante aquí va a ser que ya se pidió a Estados Unidos que tomara cartas en el asunto. Entonces, también Estados Unidos va a, de alguna manera, ayudar a que haya más transparencia, pero lo triste es que otra vez, nuevamente, tiene que... Me estoy saliendo yo. Eso es lo que pregunta, lo que preocupa. ¿Ya me escucho otra vez? Ya te escuchas otras. Pero si puedes repetir la última idea que se perdió. ¿En qué me quedé? ¿Qué fue lo último que oíste? ¿Qué es lo que preocupa? Pero no sé qué es lo que preocupa. Ah, sí, preocupa que... Parece que la palabra preocupa no le gusta al Internet. Pero bueno, a ver si recuperamos. A ver, se volvió a cortar, Stephanie. Ya regresé, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos. Es que yo creo que no quieren que diga lo que voy a decir. Sí, ha de ser algo muy importante, pero cada vez que dices preocupa, en ese momento, ¡pum! Es que preocupa, sigo aquí, sí, Sí, entonces les digo, es que preocupa que la fuerza tenga que venir del otro lado de la frontera, que no lo estamos pudiendo resolver solos como consecuencia de cómo se han erosionado nuestras instituciones. Eso es terrible. Aparte, pues el presidente dijo que siempre iba a gobernar poniendo el ejemplo. ¿Qué ejemplo está poniendo si hay corrupción en su círculo rojo, si no lo puede explicar y si ataca al quien se lo ponga? Está usando la investidura presidencial para atender sus problemas personales y eso va a tener muchísimas consecuencias en un futuro. Digamos como que está poniendo el ejemplo para que así siga. El tema es cuando él se vaya, ¿cómo lo vamos a frenar esta mala escuela que está dejando? y no solamente la mala escuela, sino ya tiene a alumnos adelantados, ¿no? Como Claudia Sheinbaum. O sea, si tú ves a Claudia Sheinbaum del principio de su gestión y la Claudia Sheinbaum candidata, son dos personas. Aquella era discreta, pues mal vestida, como siempre nos acostumbró, y ahora pues está más arreglada, más incisiva, defiende todo lo que dice el presidente, repite todo lo que dice el presidente. Pues la verdad es que no hay manera con estos funcionarios. Mira, yo voy a tratar un tema que para mi generación fue muy importante. Yo soy de la generación posterior a la del 68, ¿sí? Pero para nosotros las Fuerzas Armadas no son fuerzas del orden, por lo menos en mi experiencia de izquierda, tú te tenías que cuidar de las Fuerzas Armadas, las historias de desapariciones, las historias de torturas, las historias pues, ataques a rebeldes, a opositores, muchas veces opositores pacíficos, muchas veces. Entonces, hoy el presidente hizo un ejercicio que no entiendes porque, por ejemplo, tienes gente ahí en ese gobierno que estuvo encarcelada y que sufrió la represión
del ejército y de las Fuerzas Armadas en los años 70. Ahí las tienes, que varios de ellos fueron torturados por las Fuerzas Armadas, y hoy escuchar al presidente que pues limpió de culpas al ejército, dijo que no era culpable de nada de lo que había pasado, que no era culpable de lo del 68, que no era culpable de la guerra sucia de los años 70. Y hay que decirlo, en este país hubo una guerra sucia en los 70. Sí, no fue una guerra sucia del nivel de Argentina o de Chile, pero hubo una guerra sucia en este país, hubo torturas, persecuciones. Sí, no, insisto, no llegaron a todos los niveles, pero sí fue una guerra sucia. ¿Por qué una guerra sucia? Porque se hizo al margen de la legalidad. Cuando el ejército te pescaba, no te presentaba al Ministerio Público, sino simplemente hacía lo que quería, y muchas veces eso era terrible. Y hoy el presidente, escuchar a un presidente que se dice de izquierda, tener un lenguaje tan de derecha, o sea, tan de Bolsonaro, digamos, porque ahí sí se junta con Bolsonaro. O sea, decir que los militares no eran culpables, que los culpables eran los ejecutivos, que ellos solo recibían órdenes. Por supuesto que recibían órdenes, pero digo, después de los juicios de Nuremberg, no se vale decir, me lo ordenaron. No, o sea, tú no puedes hacer eso como militar. Entonces, esa parte fue muy lastimosa del presidente, un presidente de derecha completamente, limpiando todos los pecados del ejército, todos los actos de abuso, todo, o sea, la verdad es que dices, pero ¿qué pasa con esto? ¿Y dónde están los Pablo Gómez, los Alejandro Encinas, que eran gente que vivió la izquierda desde el otro lado? ¿Dónde están? Porque estuvieron encarcelados o fueron perseguidos, fueron golpeados, muchos de ellos. En fin, esa parte me toca como generacional. No sé, ¿tú cómo la ves desde tu generación, Stephanie? Mira, siempre en mi generación siempre ha estado muy presente el 68. Yo soy del 85 y mi generación los de mi generación somos de alguna manera los hijos de la transición y fuimos transicionados por la misma. Entonces, de alguna manera, aunque son narrativas diferentes, se entienden en el mal ejercicio del poder. Y siempre ha quedado marcada la necesidad de esa rebeldía estudiantil con las ideas para oponerte a lo que no está bien. Se vivió en el 68 y de alguna manera en el 2012 muy diferente se revive con el 132, donde en una universidad empieza pues una oposición a un poder. Entonces creo que hay que tener presente que lo único que garantiza la justicia es el equilibrio. Y en este momento se está perdiendo el equilibrio. Creo que podíamos hablar de lo mal que estaba nuestra democracia, de la corrupción, de cómo es posible que lo tuviésemos todo y que no pudiéramos salir adelante, pero creo que lo que está ocurriendo ahorita es bastante alarmante porque está haciendo temblar nuestros cimientos democráticos. Eso no los habíamos puesto a pensar nunca. Y luego todavía el otro día en la mañanera saca un libro, saca una frase donde dice que el buen dictador es como un bicho raro y que se le debe alargar la vida. Esa es una bandera roja. ¿Cómo es posible que un presidente que luchó tanto por llegar al poder por la vía democrática, porque hay que reconocérselo, saque una frase así? Pues la ambición de poder, Stephanie, ni más ni menos. Y bueno, un último tema que yo vi, a reserva de los que tú hayas visto, hoy en 8 columnas el Reforma publica que Reforma amenazado, dice, amenazado el diario Reforma. Entonces el presidente se incomodó mucho con la frase, con las 8 columnas del Reforma, y entonces dijo, a ver, que repitan lo que yo dije. Pues mira, la verdad es que lo que dijo, cuando lo dijo, me pareció que el presidente tiene un lenguaje como del Padrino, la película de Francis Ford Coppola. Es decir,
no solamente tienes que atender lo que te está diciendo, sino lo que te quiere decir. ¿Sí? Una de las cosas que decía el padrino en el libro o en una de las escenas, que le pedía a alguien, oye, yo, Vito Corleone, voy a estar muy agradecido si tú haces esto. Si tú haces esto, a nosotros nos va a gustar y vamos a estar en deuda contigo. Esa frase significaba, si no obedeces, cuídate porque te puedes morirte. Es decir, detrás de ese favor que te pedía el padrino, pues era eso. Y ese día, ayer, el presidente dijo que por qué se meten con la familia y con los hijos. ¿Sí? Dice, yo nunca me he metido con la familia del señor Junco. Nunca me he metido con los hijos del señor Junco, con los familiares, dice, nunca. Y entonces, pues sí, formalmente te está dando un hecho, pero si a buen entendedor es, pues ten cuidado porque te está diciendo que se puede meter. ¿Sí? Y hoy, por ejemplo, dijo, tenemos que ver hasta cómo consiguieron el terreno del Reforma. Dice, hay que ver. Entonces, cuando el presidente dice eso, la verdad es que es el lenguaje de mafioso, porque, perdón que lo diga, un presidente no debe hablar así. Un presidente no debe decir, como tú dijiste ahorita, no debe citar cosas como el buen dictador, porque entonces tú te preguntas qué te está queriendo decir. Y hoy dijo, no amenacé a Reforma. Pues quién sabe, yo sí entendí que no solamente ha amenazado al Reforma esta semana, ha amenazado a Loret, ha amenazado a Carmen Aristegui y a los otros con publicar, o sea, lo que le está diciendo es, yo tengo información sobre lo que ganan ustedes y sobre las propiedades que tienen. Y perdona, Stephanie, pero cuando alguien te dice eso, pues también te está diciendo que sabe dónde estás. ¿Sí? O no sé cómo lo entiendas tú. Claro, es una amenaza rotunda desde el poder, ¿no? No es la primera vez que pasa, se ha venido poniendo de mal en peor, es lo que creo. Y de alguna manera lo más triste que nos deja esta historia, Jaime, es que López Obrador pudo haber sido presidente, pero no quiso dejar de ser candidato. Eso es lo más triste. Se pasó tanto tiempo deseándolo para no hacerlo cuando llegara al poder. Está hablando de las propiedades de gente que pues se lo ha ganado trabajando a la luz de las personas. A ver, no va a meter las manos al fuego, pero pues sabemos de qué viven, sabemos qué hacen. Lo que no sabemos es lo que hace José Ramón. Está desviando la atención de lo mal que van las cosas en el país, de la inflación que tenemos tan alta, de cómo, por ejemplo, ha aumentado el precio del limón y del aguacate, que ya se refleja hasta en el precio de los tacos. Eso es terrible, de cómo la violencia no ha parado de aumentar, de cómo su gobierno tenía una pésima gestión del coronavirus. Está desviando la atención de lo que realmente importa, porque más allá de sus programas sociales que implican pues una mayor transferencia de dinero a los más necesitados, no hay mucho más que decir sobre esta administración. Bueno, no sé si quieres agregar algo como remate, Stephanie. Pues como remate, si lo vemos desde esta óptica, parece que en el mundo hay como una especie de mañanera gigante. O sea, ¿Es cierto? Todos están divididos de nosotros contra ellos, el bien contra el mal, nuestros enemigos. Por ejemplo, si nos vemos vemos el conflicto de Ucrania solamente en líneas de comunicación, Putin tiene su mañanera gigante, el enemigo es Biden. Biden tiene su mañanera gigante, el enemigo es Putin. Bolsonaro tiene su mañanera gigante y sus amigos ahora son Putin y Orbán, ¿no? Parece que esta mañanera se está magnificando y esto habla de lo difíciles que están las cosas en el mundo, porque cuando hay la necesidad de encontrar enemigos es porque las cosas están muy mal en casa. Entonces, es un momento global tenso y lo que está pasando aquí en México es una pieza del rompecabezas a nivel global, pero no por eso mucho menos importante.
Creo que si dejamos pasar lo que está ocurriendo ahorita, siguiendo la máxima del mexicano de no pasa nada, al rato nos vamos a arrepentir. Creo que están pasando muchas cosas y que no hay que quitar el dedo del renglón de la rendición de cuentas, porque es lo que importa. Sí. Buen análisis, Stephanie. O sea, a veces nos olvida que hay que dejarnos de ver también al ombligo y ver pues hacia afuera, que están pasando cosas muy serias. Esto de la mañanera mundial es muy cierto. O sea, vivimos una época de polarización casi en todos lados. Entonces yo te pediría que si conoces algún país que no esté polarizado, pues nos avisaras cuáles son los requisitos para irse, para, y dónde está la embajada para poder acercarse por lo menos. No, hablando ya en serio. A ver, Stephanie, ¿de qué escribiste hoy? Vi varios de tus programas. Pues esta semana, pues tu tema sigue siendo si va a pasar algo en Ucrania o no va a pasar. Se nos olvida que ya está pasando. Aquí la pregunta no es si va a pasar o no va a pasar, sino la pregunta es, ¿van a pasar más cosas terribles o nos vamos a quedar aquí? Stephanie, ¿de qué escribiste? Escribí precisamente sobre Ucrania. Mi artículo se publicó ayer en El Economista y lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, @enaro, Stephanie Enaro es con H. Se llama Ucrania y la sopa de letras, porque digo que lo que está pasando en Ucrania va más allá del conflicto bélico. Tiene que ver mucho con lo que se gana o con lo que se pierde a nivel mundial. Creo que si estalla una guerra, pierden todos, pierde Macron, pierde Putin, pierde Biden, pero si se resuelve mediante el diálogo y la paz, ganan todos. Aparte de que también podemos ver cómo se están moviendo los liderazgos en Europa y Macron perfila para ocupar el vacío de Angela Merkel, porque hasta el momento el nuevo canciller alemán Olaf Scholz se ha dedicado solamente a jugar como que a la defensiva. Entonces, hay mucho más que ver alrededor de este conflicto que como en la sopa de letras, de repente te le quedas viendo y ya se formó una palabra, pues así es como están pasando las cosas en este conflicto. Muy bien. Bueno, pues les aviso que la verdad es que estamos preocupados por Tere. Yo creo que va a salir bien de la cosa esa que tiene el absceso. De todas maneras, pues se está cuidando. No va a salir hoy en la noche en Los Nefastos, pero Stephanie y yo acabamos de hacer un arreglo. Ella va a hablar de los nefastos internacionales y yo voy a hablar de los nefastos nacionales. Entonces, manden sus nefastos, sean nacionales, internacionales o interplanetarios, ¿sí? Y los tratamos a ver quién gana hoy en la noche. Vean los programas de Stephanie. Miren, Stephanie hace análisis muy buenos. O sea, de repente, en una frase tiene la virtud de que condensa un asunto. Y véanlo, vale la pena verlos. Sale, pues, en varios programas, ¿sí? Con unos cuates, con otros cuates, con un cuate, con nosotros, que le tenemos mucho afecto. Pero bueno, pues así está. Voy a leer algunos comentarios. Sí. Mi artículo de hoy se llama Bajo la sombra de ser asesinados y habla de los periodistas. Salió publicado hoy en El Economista. La frase de bajo la sombra de ser asesinados se la dijo la reportera que le reclamó allá en Mexicali, cuando fue el presidente a Baja California. Le dijo, los periodistas trabajamos bajo la sombra de ser asesinados. Esa frase es contundente, y pues le dijo, pues nosotros no vemos claro. Y el presidente, como de costumbre, pues se resbaló, dijo que no, que él los apoyaba. Pero a veces el presidente no parece presidente, como tú dices, parece candidato. Sí, yo los apoyo y mi corazón está con ustedes. ¿Y de qué les sirve a los periodistas eso? Entonces, hablo sobre eso y cómo el presidente sigue intentando que el asunto de la Casa Gris se olvide, y yo les digo no, que no se olvide. Entonces, también les aviso que esta semana no vamos a tener Rincón de la Orfandad, porque, pues la verdad, terreno tampoco estaba como en condiciones. Pues Nicolás está preocupado también, Gabriela y yo también.
Entonces decidimos que por el desmadre que hace Teresa no valía la pena hacer. Nicolás y yo somos demasiado serios y bueno, sin la pelea de Gabriela Un poquito. sin la pelea acostumbrada entre Tere y Gabriela, pues no valía la pena el asunto. No, la verdad es que se las debemos. Vamos a pedirle a Italia que suba uno de los programas viejos, pero pues para que lo vuelvan a ver, si no lo han visto. Hay algunos que nos salieron, creo que bien. Pero bueno, vamos a ver recados. A ver, está Esencias de Mujer con nosotros. Jorge Vázquez dice, hola, rapidines, buenas tardes. La frase del día y con dedicación es, el camino más corto para arruinar un país es entregarlo a los demagogos. Dionisio de Helicarnaso, buena frase. Cierto. Sí, Irma Villalpando nos saluda. Dice Esencias de Mujer, la reciente investigación que reveló la opulencia del hijo de López, José Ramón López Beltrán y su familia, ha sido acompañado por múltiples críticas de la oposición. También está María Villalón, que dice, saludos, Estefi, Terevale, cuídate más. Pues sí. Brasilia Loar, buenas tardes. Gaby Guerrero nos saluda a todos. Julio Pulido, ¿quién más? Brasilia, ya la leí. Araceli Chávez, si no la debes, ¿para qué vive en un país neoliberal? Son peores. Ahora sí que no le... Que se vaya a Cuba, ¿no? Ahí le va muy bien. Sí. Irma Stover saluda desde Alemania. ¿Quién más? A ver, aquí está Juan Gerardo Hernández Garza. Si fuéramos delincuentes sería por necesidad, ya que se nos niega el trabajo. Pues no andan bien las cosas en economía, Stephanie, no andan bien. No, por supuesto que no. Y con la inflación menos, Jaime. Sí. Y bueno, pues la noticia de que enero fue un peor mes para la economía que diciembre. Y también no hay que dejar pasar el reporte del FMI, que ya sacaron las inflaciones de los 32 países miembros del 2021, y México quedó en 8º lugar, ¿eh? Sí. Sí, no hay buenas noticias en economía. Sara Hasky, ¿quién más? Lía San Ciprián. Arti Contreras dice, buenas tardes. Ucrania con colonos rusos está como Texas en 1847. El imperio se apoderó con ayuda de colonos, por eso ahora se defienden las propiedades en Texas, aunque sea, y ya no dice más. A ver, Paco 1957 nos saluda desde Querétaro. Ernesto dice, Estados Unidos no nos va a salvar, tenemos que ser mejores ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Creo que Estados Unidos no nos va a salvar, ni creo que le interese. Ni puede, tiene demasiadas broncas ahorita. Así es, Freddy Zacarías Ángel nos saluda. María Villalón dice, amigos, escuchen la entrevista de Alarraqui al ingeniero Pedro Ferriz. Tenemos tiempo para decidir justamente si votamos y recibe millones de votos en contra, aunque no se vaya, lo exhibimos. Pues no lo creo, ¿eh? Para empezar, no creo que haya millones. Ya vieron que Morena está poniendo espectaculares, pintando bardas, ilegalmente. María Leticia Vélez Rivero también. Dice el Washington Post, puede encontrar quién es este AMLO, así como encontró a Watergate. Pero bueno, a ver, hay más. Parece que nos están mandando, creo que Gabriela nos mandó, no nos mandó. Sí nos mandó. A ver, perdón, así rápidamente. A ver, dice, a ver, Jorge Vázquez, hola rapidines, buenas tardes, ese ya nos lo leímos, ya leímos. Julio Pulido dice, Ted Cruz es el clásico inmigrante que reniega de sus orígenes, pero su opinión de México es sin duda la correcta. Pues sí, Julio, es lo que decíamos, es terrible coincidir con Ted Cruz en algo, pero es cierto lo que dijo. Sí, definitivamente. Para los que argumentan de la barda, la famosa barda, lo que se tendrá que pagar por la cancelación de AMLO al aeropuerto de Texcoco son más de 300 bardas. Por cierto que ya salió el informe de la Auditoría Superior de la Federación, ahora sí en serio, y pues no, la cancelación de Texcoco fue mucho más cara de lo que dice el presidente. Perceval en la mañana, sí, va a haber bronca con eso.
Percébal, en la mañana Miguel habló de la informalidad, pero quiero decirle que da igual. Si soy informal, no tengo servicio médico. Y si tengo un trabajo normal, tampoco. En los hospitales no hay nada. Es cierto. Fernando Vargas Triste Díaz. realidad. Fernando Vargas Díaz, Obrador es el Stalin de los periodistas, los quieren aniquilar a todos, sobre todo los que no le aplauden y lo alaban. Antonio Rodríguez, yo desde 1990 que me vine a Estados Unidos, han llegado millones de mexicanos aquí y no porque vengan a pasear, es por las paupérrimas políticas de gobiernos corruptos en México. Fernando Vargas Díaz, si Estados Unidos fuera tan malo como lo pintan los de la 4T, ¿por qué hay más de 30 millones de mexicanos viviendo ahí y no nada más mexicanos, sino todos los países del mundo? Arturo Rojas, los vecinos de Caborca, en mitad del fuego de los hijos del Chapo, los militares se escondieron y nos dejaron solos. Nota de El País, en efecto. Digo, tiroteos de 6 horas sin que llegaran los militares y la guardia, por favor. Ignacio Gutiérrez, Esencia, en Coyoacán Centro está la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad deteniendo a automovilistas, intimidándolos porque están realizando revisiones de documentos y auto. No sabía eso, pero buen tip. David Méndez, saludos rapidines, deseo que las molestias de Tere solo sean pasajeras y el lunes ya la podamos ver de nuevo. Nosotros también deseamos que el lunes ya También, esté esperemos que acá. sí. Tere, te mandamos un beso. Sí, te mandamos besos y abrazos. Dice Elías San Ciprián, ¿en qué cabeza cabe seguir haciendo caso a este gobierno nefasto que nos va a llevar a seguir cayendo la economía y los mexicanos van a sufrir mucho? Montezuma Rodríguez, todo se aclara, nada más que diga AMLO de dónde sacaron sus hijos sin haber trabajado los millones para crear las fábricas de chocolate y cerveza. Irma Stover, me da mucha pena ver que los militares en México son el hazmerreír de muchos mexicanos y todo por culpa de López Obrador. Araceli Chávez, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué los seguidores que lo defienden en redes no lo ven? Nos insultan cuando nosotros solo vemos lo evidente. Bueno, pues esos fueron los comentarios. Bueno, pues te agradezco mucho, Stephanie, y pues le deseamos a Tere que se componga, ¿sí? Y nos vemos en la noche, Stephanie. Sí, nos vemos para un rapidín nocturno. Sí, pero va a ser muy rapidín. Tú con tus nefastos internacionales y yo con los nacionales. Bueno, ahora sí va a ser en sus marcas. ¿Listos? Muy bien, bueno, pues los dejo con la imagen del ángel de un enero hace muchos años. ¿Sí? Hasta Yo luego. los dejo deseándoles que se porten mal. ¡Feliz Bueno, viernes! pues es viernes.